En este video hablaremos de las características y uso de algunos de los instrumentos de medición electrónicos. Vamos a mencionar lo que es el multímetro, cómo funciona y qué componentes tiene dentro de él. El multímetro también es denominado polímetro. Es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes en el mismo aparato. Las más comunes, que son las del voltímetro, amperímetro y ohmmetro. Es utilizado frecuentemente por el personal de toda la gama de electrónica y electricidad en su especialidad. El multímetro está conformado por lo que es el display, la pantalla donde podemos observar las cifras que nos está dando como respuesta, el interruptor, el selector, el amperímetro de continua que vienen señalados en la perilla que está al centro, y las terminales, que son los voltios, la terminal común y la terminal del amperímetro. También consta de la terminal positivo y del terminal positivo común, así como las puntas, que son también parte de él, positivo de la punta de prueba positivo y la punta de prueba negativo. El multímetro digital, como lo acabamos de decir, es un dispositivo electrónico que permite medir las magnitudes eléctricas como el voltaje de corriente alterna y directa, intensidad de corriente y resistencia. Consta básicamente de una pantalla, las dos puntas y el selector de funciones, que es lo que ya se comentó. Dependiendo del modelo es como podremos medir la corriente continua o alterna, o solamente una de las dos. A la hora de girar la famosa ruedecilla, seleccionaremos si queremos medir corriente continua o la corriente alterna, según las personas lo deseen. Para medir la corriente que pasa por un conductor, tenemos que abrir el circuito e intercalar el multímetro en el cable del conductor poniéndolo en serie. Cada punta a su correspondiente, ya sea negativo o positivo. Para medir la tensión entre dos puntos en un circuito eléctrico o electrónico, simplemente se pinchan con las terminales los medidores en los puntos donde queremos medir la tensión. A no ser que la situación lo pida, no es necesario desconectar nada, como sucede en las medidas de corriente, para prevención o algún otro caso. Según sea el caso, por ejemplo, para medir la resistencia de un componente se coloca el selector del multímetro en la posición rotulada con el signo de ohms, que es la unidad correcta. Algo que es importante es que hay que saber a la hora de medir la resistencia de un componente, es necesario aislar el componente del resto del circuito. En caso contrario, mediremos la resistencia resultante de colocar el componente en paralelo con el resto del circuito y no será el valor que precisamente estamos buscando. Tomando en cuenta las mediciones, se debe mencionar que existen varias escalas. Las escalas nos las muestra el propio multímetro, donde nosotros podemos seleccionar la que mejor nos convenga. Generador de señales o generador de funciones. Es un aparato electrónico que produce ondas senoidales, cuadradas y triangulares. Sus principales aplicaciones incluyen pruebas y calibración de sistemas de audio, ultrasónicos, etc. El Instituto Tecnológico de San Luis Potosí cuenta con un generador de señales como el que se muestra en la imagen, que a continuación describiremos. Interruptor de energía. Al presionar el interruptor ON se encenderá el LED de la pantalla de 5 dígitos para indicar que se enciende. Perilla de control de frecuencia. Se usa para ajustar la frecuencia requerida para el rango seleccionado con el factor de multiplicación de 0.5 a 3. Salida de sincronización. La salida señal cuadrada de nivel ITL sincronizada con la frecuencia de salida MAIN. Saliente de salida. La señal de barrido está disponible independientemente de la posición del interruptor Sweep On, encendido y apagado por Sweep Rate. Salida principal. La señal de salida función proporciona el modo normal o la salida del modo de barrido.
dependiendo del modo seleccionado. La impedancia máxima de la salida es de 50 ohms. Botón Amplitud. La amplitud de la señal puede ser ajustada de 0.2 a 20 volts programables sin carga. Offset DC. Este mando puede aplicar un offset DC de la señal de salida main. Gire la perilla en sentido horario para offset positivo y en sentido antihorario para un offset negativo. Velocidad. Esta perilla se utiliza para ajustar la velocidad de barrido de 5 segundos a 10 milisegundos. Ancho de barrido. Esta perilla se utiliza para ajustar el ancho de barrido. Cuando el mando está en condición push, la salida de barrido estará disponible. Interruptor selector de funciones. Un interruptor giratorio para la selección de forma de onda. Interruptor de selección de rango de frecuencia. Un interruptor giratorio para seleccionar el rango de 10 Hz a 1 MHz en 6 pasos. Hertz LED. El LED verde se encenderá cuando la frecuencia de salida main esté en Hz. Kilohertz LED. El LED rojo se encenderá cuando la frecuencia de salida main esté en kHz. Pantalla de 5 dígitos. Indica la frecuencia de salida main o la frecuencia de señal conectada a la entrada externa. LED Excounter. El LED se enciende cuando se selecciona el contador de frecuencia externa mediante el interruptor de acoplamiento. Interruptor de acoplamiento. Es un interruptor a través de vías para selección de frecuencia interna, externa alta, baja frecuencia externa. Pulsador de ajustes CMOS. Para ajustar el nivel CMOS de la salida Sync mientras está en modo CMOS. Entrada externa BNC. Conector para conectar y controlar la frecuencia de señal externa. VCF Input BNC. Para conectar una señal externa de CC o CA de 0 a 10 volts. Para lograr una tensión controlada de frecuencia. Ahora hablaremos del osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento de medición que permite representar gráficamente señales eléctricas que varían en el tiempo. En esta imagen vemos dos tipos de osciloscopio. El de arriba es analógico y el de abajo es digital. El analógico funciona mediante la aplicación directa de la tensión que mide un haz de electrones que recorre la pantalla, mientras que el digital toma muestra de la señal a intervalos discretos de tiempo, almacenándolas en su memoria como puntos de forma de onda. En esta ocasión vamos a hablar sobre el osciloscopio analógico. Consta de una pantalla donde se representan las señales eléctricas mediante sus ejes X y Y. Sobre el eje X se representa el tiempo y sobre el eje Y se muestran los voltios por división de tiempo. Para comenzar a trabajar, vamos a utilizar una serie de botones que nos van a ayudar a mejorar la visualización de la imagen tanto en el eje Y como en el eje X. En la parte de arriba se encuentra un botón de color gris. Este es el botón de encendido. Estas son las perillas para medir el voltaje y para ajustar la amplitud de la señal. Esto se verá registrado en el eje Y. Cada una corresponde a un canal. La primera perilla corresponde al canal 1 y la segunda perilla corresponde al canal 2. Hay otro botón que es el que se está señalando a continuación. Este botón se utiliza para la base de tiempo y nos permite controlar la escala del tiempo. Nos indica la cantidad de segundos, milisegundos o microsegundos que mide cada división de la pantalla. En la parte de abajo hay unas conexiones que nos permiten transmitir la señal mediante una sonda. Hay una base de tierra también. Un poco más arriba hay dos palancas, como se muestra, que nos ayuda a seleccionar si la corriente es alterna o directa. Y a la parte de arriba hay un botón que es para la iluminación, para tener una mejor visualización. Al lado está otro botón que nos permite enfocar o dispersar la imagen. Y por último, la conexión a la sonda, que nos va a hacer que se transmita toda la señal.
analizador de espectro es un equipo de medición electrónica que permite visualizar en una pantalla los componentes espectrales en un espectro de frecuencias de las señales presentes en la entrada, pudiendo ser esta cualquier tipo de ondas eléctricas, acústicas u ópticas. En el eje de las coordenadas suele presentarse en una escala el contenido espectral de la señal. El de abajo presenta lo que es la frecuencia y la barra de la izquierda de la pantalla presenta lo que es la potencia. El equipo permite medir valores de potencia o tensión de señal eléctrica configurando el aparato debidamente. Tenemos dos tipos de analizador. Tenemos el analógico, que es el que nos muestra la composición del espectro de ondas eléctricas, acústicas u ópticas. También tenemos lo que es el digital. Este tipo de espectro utiliza lo que es la transformada de Fourier para convertir lo que es una señal, frecuencia y fase en un tipo de análisis vectorial. Ambos grupos de analizadores pueden traer un generador interno incorporado y así poder ser usados como un simple analizador de redes. Esto no es lo mismo que un osciloscopio. En la parte derecha de nuestro analizador de espectro tenemos los botones que nos permiten cambiar el tipo de onda y la frecuencia que tenemos para generar. La perilla nos pone en la parte de la pantalla y desliza lo que es la potencia y la señal de la frecuencia. Generalmente para este tipo de analizadores utilizamos en la parte de abajo un cable como antena, el cual conectamos a la base de abajo.